estaban para destruir todo lo que fuera oposición. Lógicamente, era una amenaza. Ahora, después, ¿cómo lo obtuvieron? Si esto que dicen de que el core se llevó... No, pero digo, sí operó, si tú, fue un error en el sentido táctico o estratégico, terminó operando en contra, en el sentido de que se ofrecía una negociación que no se concretó, los mataron igual, se quedaron con la parte del dinero, los militares, digo, ¿no? Yo a Gerardo le tenía mucho cariño, lo conocía bien, lo vi, fue de las últimas personas que lo vi con vida. Y puede ser que él haya intentado eso, estoy segura porque el Perro Pérez salió después y él sabía que es esta negociación. Yo no me voy a juzgar una cosa que no sé, nunca hablé con él después, si lo hizo pensando que era posible lograrlo, si lo hizo como para distraer, si vio que venía la prisión de todos nosotros, todo eso yo no lo sé. Yo no. O sea, en privado puedo pensarlo, pero yo no voy a estar públicamente diciendo, yo qué sé, no sé. Oh, claro. ¿Y de la bandera de los 33 orientales? Bueno, ahí hay una historia, ¿viste? Porque dicen que en realidad no, o sea, ellos no la quisieron, o sea, lo que hay, los rumores que hay dentro de la gente que estaba también, es que hay algo ahí de los que los militares hicieron mal. Pero no, o sea, como que fue un poco por culpa de ellos que no la encontraron, pero yo eso tengo que averiguar los detalles, tengo que venir otro día porque no pensé que iba a salir ese tema. Algunos dicen que la quemaron, cosa que si lo hicieron me parece espantoso, así que nuestros compañeros que la quemaron, hubiera preferido que... La organización que la secuestró se fue, llevó, era el OPR en ese el OPR momento. 33. Claro, que después se transformó, claro, junto con los sectores digamos, de... anarcos. No, porque estaba la parte militar y la parte sindical. Sí, eso sí. Todo eso sí, era sí. la FAU. Y tenía la Resistencia Obrera Estudiantil. Eran varias organizaciones con una misma dirección. Había quien decía que hasta le habían colocado en la parte de atrás un cuadro. Y los militares se habían llevado el Otros cuadro. dicen que se desintegró, que estaba tan sola. hecha. Sí. ¿Cómo ves, Margarita? No sé si te decía cómo es. Sí. Dale, prota. No, pero tú nunca la viste la bandera. No. Es que yo no estaba en la parte del aparato militar. O sea, el aparato militar no era una cosa como los Tupamaros con armas. Tenían armas, había algún tipo de entrenamiento. Pero bueno, para el secuestro lo hicieron. Pero cuando era acá, era más bien apoyar las luchas sindicales. Bueno, acá hubo un secuestro también de Molaguero. Sí, Sergio Molaguero. Sí. Pero yo no estaba directamente, era una organización relativamente chica, yo estaba enterada, pero bueno, no se daban las informaciones entre unos y otros y yo no, la bandera, a mí en el momento que robaron la bandera me pareció bien y al poco tiempo ya me pareció un disparate. Porque era, bueno, vos como creías que ibas a hacer una revolución y creías que vos tenías la verdad y no sé cuánto, la bandera de los 33. Yo ahora hasta cuestiono y estudio los 33 y digo, estaba bien, o sea... Vos mirás críticamente la historia, tampoco sé si los 33 son quienes más me representan en la historia, ¿viste? Pero a mí me parecía que era un símbolo, eso era violento en el sentido de que no habías matado ni a nadie y era como una cuestión, una epopeya, yo qué sé, no sé. Pero después cuando, si me preguntás qué pensaba, bueno, yo hubiera preferido que esa bandera se encontrara y volviera al lugar que estaba antes, ¿viste? Ahora, sí se desintegró. Si fue responsabilidad de los militares que la perdieron, que ahora no me puedo acordar la anécdota, o si la destruyeron los compañeros, todo me parece una lástima. Margarita, no hay mucho más tiempo, pero te quería preguntar, ¿cómo ves vos que sufriste todo lo que sufriste, incluyendo la muerte de tu papá? Estos acuerdos, pactos que han habido desde el año 72 primero en los cuarteles y últimamente con la presencia de Fernández de Huidobro entre sectores del MLN y de las Fuerzas Armadas, del Ejército particular, de los tenientes Artigas, que se reflejó en la actitud de Fernández de Huidobro. No sé si querés opinar algo de eso. ¿Cómo ves esos entendimientos, alguien que estuvo allí sufriendo todo eso? Mira, yo, que vos hables con las guerras más cruentas, hay momentos de negociación o de hablar. Yo
concretamente, de lo que sí tengo o sea, estamos terminando, yo no me puedo meter en ese tema así. No, bueno. Yo no, lo que pero- creo que hubo, y ahí me parece que la responsabilidad mayor, principal, es de Julio María Sanguinetti, hubo una mal salida de la democracia en cuanto al tema de la violación de los derechos humanos y de el golpe. Porque, ojo, los sufrimientos personales son tremendos, pero hubo también un ataque claro a la Constitución. Ya venía la democracia devaluada con esas leyes de la suspensión de garantías, o sea, la democracia, cuando se discute lo de Venezuela, ¿viste? Las democracias, hay democracias que se empiezan a perforar dentro de sus propias instituciones. Estaba muy perforada la democracia uruguaya cuando llega el golpe. No es que se cayó una democracia como la que tenemos ahora, con todos sus defectos, ¿no? O sus carencias, siempre es perfectible. Entonces, a mí me parece que si en la salida de la dictadura hubiera habido una ley de verdad, de justicia, de nunca más, de haber de pronto juzgado o hecho un acuerdo, pero digamos que se hubiera sabido, no solo no se juzgaba a los militares y a los civiles que participaron en todo eso, sino que además se tapó el silencio. Bueno, y eso es lo que me parece. Y el ahí ex creo que canciller, los del MLN tienen responsabilidad. sí, el ex canciller Juan Carlos Blanco, sí. No, Bordaberry también, y Gregorio Alberto No, también. no, el no. murió, Bordaberry Los murió, golpistas, pero digo, los todavía civiles, está- Bordaberry fue juzgado al Pero final. fue juzgado, no fue Blanco juzgado está a la salida, Ah, fue no, después. ah, Yo te estoy en hablando aquel del momento. Claro, Ahí claro. había fuerza, no es cierto que los Claro. militares nos iban a pasar por arriba, ahí había fuerza. Sí, Había también la posibilidades. propia izquierda negoció, es un tema largo, ¿no? Pero aquella amnistía recíproca al principio, o hasta una ley que no tuvo éxito porque se opusieron algunos legisladores. Había una ley, Alfonso, vos capaz que, porque me han hablado tanto, yo viví mucho en Argentina, además aparte no estaba acá y estaba Sí. medio... se habló de una ley Sumarán Batalla que no Sí, salió. también. Que yo eso no la he encontrado, o sea que la busqué, porque me parece que eso quizás hubiera sido el punto. Hubo responsabilidades Sí. de muchos lados. Bueno, el Frente Y- participó del pacto. Y hubo otras anteriores también en las que estuvieron Willy. Bueno, eso yo lo he hablado del Benjo pacto y otros. naval, sino, pero no sé, digamos, en realidad te digo dos cosas. Yo creo que el haber salido de la dictadura con candidatos proscriptos no fue positivo, si tú lo miras. También había mucha gente sufriendo, mucha gente presa, todo eso, bueno. Pero las víctimas nunca negocian los armisticios, ¿no? Lamentablemente, porque si tú pensás en las víctimas, Pero, ¿qué pasa? Ahí me perdí. Pues ese proceso fue el cambio en paz que Bueno, propuso- pero el que cambio en propuso paz Sanguinetti, era ¿no? prácticamente poner a Sanguinetti en la presidencia y eliminar a Wilson, que era el que hubiera ganado, ¿no? Lo que pasa es que ese pacto Ta. contó con el Bueno. Frente Ese para pacto legitimarse. Sí, claro. Ese pacto contó con el Frente y a mí no me parece bien. Yo no me acuerdo qué pensaba en aquel momento, te lo digo francamente. Pero lo que sí es cierto, que si bien el Frente negoció, después el que hizo las denuncias mayores y el sector frentista fue algunos de los sectores, no todo, porque la defensa de la impunidad es transversal a los partidos políticos, Bueno. pero fue el Frente. Sectores, Y ¿no? algunos sectores de Bueno, los a blancos ver, con vamos el... a hacer, no es porque estemos acá, lo hemos dicho 200 veces. Es entrar en otros temas. Tabaré Vázquez, cuando quiso acercarse a la presidencia, dijo reiteradamente que no quería, y tengo escritos, él no quería la revisión, él no quería que fuera nadie preso. Lo puedo sostener porque Buah. está escrito y documentado. Sí, Él es quería sí encontrar los cuerpos, la En verdad, caso de etcétera, Vázquez. etcétera. El que puso el tema arriba de la mesa, de nuevo, en el segundo gobierno Sanguinetti, fue Rafael Michelini. Rafael Michelini y el padre Galimberti. Fueron los dos que pusieron el tema. Ahí empezó de nuevo. Pero entramos en otra historia. Vos decías, en eso sí tienen responsabilidad No. el MLN, en la parte de la salida y eso. Yo creo que sí, porque no es cierto. Fíjate que cuando viene la dictadura, el MLN estaba derrotado como grupo guerrillero. Después Por hubo supuesto. una reorganización en el 74, estaban con problemas internos. Afuera, ¿no? En Buenos Aires. La Sí, no, lo del reorganización. 74 acá, las chicas estas de Abril que asesinaron, las que le llaman las chicas de Abril, que fueron tres. Sí, pero era Tres muy muchachas. menor, ¿no? Digo la organización, quiero Sí, decir. estaban derrotados. Horrible el hecho de los asesinatos. Pero No se estaban derrotados, por reorganizaron eso no es cierto que vino la dictadura por
que el MLN, o No. sea, se ponen ellos como si hubiera habido una guerra, y no hubo una guerra, había una guerrilla derrotada y un ejército que actuó como ejército de ocupación en su propio país. Hay dos mentiras Entonces, históricas coincidentes, ¿no? Ni el MLN luchó contra la dictadura, ni el golpe fue dado por el MLN, que estaba derrotado hace un año. Las dos cosas hubo un son... proceso en el cual hubo errores políticos, siempre hay, viste que vos, yo sé, mi padre era contrademocrático, sin embargo, hubo momentos en que estaba, o sea, el sentimiento de impotencia que tenía, Sí, por supuesto. que en ese momento por ahí. Pero lo que yo pienso que el MLN es su cúpula, ¿no? Y algunos sectores, porque el MLN fue muy numeroso, Sí, hay mucha sí. gente que se sigue sintiendo Tupamara y que ya No pertenece al pertenece, MLN. No, claro, y las claro. mismas bases acompañan las marchas y todo. Pero a mí me parece que yo la parte de cómo encaran el tema militar el MLN no estoy para nada de acuerdo. Y creo que en eso han estado todos los partidos, porque yo te digo una cosa, nosotros que somos periodistas, ¿ustedes sabían que la diferencia de las pensiones militares era tan abismal? ¿La diferencia de qué? Lo que cobran los militares de jubilaciones Ah. durante todas las La reformas caja que se militar, hicieron. el servicio Sí. reforma. Entonces De ahí retiros. ya ese es otro tema. Sí, Pero, sí. entonces hay cosas que pasan en determinados estratos del poder que uno, Sí, por más sí. que... Vos nombrabas, Alfonso, a Tabaré Vázquez y su postura original. Recordemos también a Mujica, cuando apenas fue electo, que dijo hay que liberar a los viejitos. Sí, que mandarlos a la casa, no Estos quería nadie en viejitos. prisión. Claro, Ahora, no con tiene todo, sentido tenerlos presos. es cierto, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, e incluso en una de las cosas que hizo Mujica, que fue un decreto por el cual empezó a aceptar él hizo un decreto, después que estuvo contra aquella ley que iba a salir. Sí, fue al que- Parlamento a pedirle a los legisladores que horrible. no lo Eso votaran. todo eso fue espantoso. Además dijeron, bueno, eso... Pero después liberó a que se pudieran las causas. Viste que el artículo 4 de la ley de Sí, sí, caducidad, y ahí se liberaron muchas causas, se avanzó. O sea, en los gobiernos del frente se avanzó más en la investigación, También incluso había en la pasado más reparación. tiempo, ¿no? Hay entramos en otros... una veintena de procesados, ¿no? Sí, Han estado hay presos, unos cuantos presos, más. presos. Policías y En estos militares. momentos presos. Alfonso, En nos esto- tenemos que tomar un café para hablar de eso porque son temas Largamente. profundos y que nos Sí. apasionan en un sentido, aunque duelan, te apasionan porque, bueno, nosotros queremos que nuestra democracia, y más en este momento, Claro. cuidarla, ¿no? A mí me alegró mucho cuando las juventudes de los sí. partidos políticos hicieron ese acto, El recordatorio del obelisco. Sí, del sí, obelisco. Para sí. mí eso fue ya Sí, mi un edad. gesto Yo digo que podría ser interesante. mi abuela, yo me considero la abuela mía, o sea, yo podía haber, si a los 24 años, cuando yo tenía 25 años que caí presa, mi abuela tendría mi edad más o menos, entonces me comprendo más, me Sí, miro con los Ahora lo ojos. ves con estos Comprendés más ojos, a los ¿no? 24. Y Claro. quiero que la democracia mejore, que mucho para mejorar, pero que lo que tenemos de libertad, ¿viste? Y en la letra, que hay que hacerlo realidad, eso siga profundizándose y mejorando. Así Bien. que bueno, nos vemos Bueno, otro día. dale, Margarita, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. No te tomaste el café, Estaba porque frío. hablamos Se ve que no tanto, estaba estaba bueno, frío. no estaba bueno, se ve. Vamos a estaba tenerlo que bueno, tomar va a otro venir, día. ¿eh? La tenemos que visitar en Va a Punta venir Negra. otro, va a ¿No? venir otro, entonces más calentito. Nos encontramos en Sí, algún- No, Muy pero bueno. yo le había dicho que no quería café. Nos bueno. encontramos en El algún agua lugar la de, tomé. El agua todo, el agua todo. en algún lugar de Punta Bueno, Negra que está larguísima la linda. entrevista, ¿Eh? hacía tanto que no me Sí. daban, es más que muchísimo espacio, muchísimas gracias. No, bueno, vos, a vos que Pensarme. supiste hablar de... Hay quien dice, hay comentarios de todo tipo, ¿no? Excelente nota. Mirá, acá hay quien dice que fue un hombre militante. Antes siempre nos escribe y es crítico con muchas cosas del gobierno, pero está como dice, estoy llorando, dice el tipo. Impresionante, ¿no? Marrón Estadio. Bueno, Margarita Micheli, Dale. mil gracias.